Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogás en Colombia. Este video está patrocinado por J2K, Energía y Combustible SAS, representantes exclusivos de 2A, de Estambul, Turquía. Como ya hemos visto, el proyecto de AutoGLP está tomando ya una dinámica. Ya hay vehículos convertidos, ya hay estaciones de suministro. Entonces, definitivamente tenemos que hablar ya de este tema que se llama la responsabilidad compartida en el proyecto de AutoGLP. ¿Y eso de qué trata? Eso trata de que cada persona, cada actor que esté involucrado en el proyecto haga su aporte, así como cuando uno está armando un rompecabezas que cada persona coloca una ficha para que encaje. Básicamente eso es la responsabilidad compartida. Esa responsabilidad compartida es muy usual es un término muy utilizado en el sector asegurador, pero no solo ahí, también lo podemos ver en la vida cotidiana. En el mismo hogar hay responsabilidades compartidas, lo que tiene que hacer la mamá, lo que tiene que hacer el papá, lo que tienen que hacer los hijos. Y si algo ocurre y no se hace, pues definitivamente no funciona y algo se detiene en el proceso. Entonces la responsabilidad compartida en el proyecto de AutoGLP involucra que las responsabilidades y los compromisos con el proyecto de AutoGLP se distribuyan con los actores involucrados de acuerdo al rol desempeñado por cada uno según sus capacidades y posibilidades para poder tener un proyecto de AutoGLP seguro. Entonces todos debemos velar por la seguridad del proyecto de AutoGLP, todos los actores involucrados. No basta solo con que cada uno ponga su ficha de ese rompecabezas y ya diga, bueno, esa era mi responsabilidad, ya me voy. No es más. No, porque él tiene que asegurarse de que no solo es colocar la ficha, sino que todo empiece a funcionar como funciona un engranaje, sincronizadamente, para que precisamente todo se mueva armónicamente. Entonces, ¿quiénes son todos esos actores? Todos esos actores, empezando por el gobierno nacional, las administraciones locales, las autoridades competentes. Esas autoridades competentes, ¿quiénes son? Está la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. Está la Unidad de Planeación Minero-Energética. Está la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Están los ministerios del Medio Ambiente, del Transporte, de Minas y Energía. También está la industria del GLP. Acuérdense cuando yo les comenté que la industria del GLP no solo debería, ya de hecho sabe de GLP, pero tenía que aprender y capacitarse en AutoGLP. Lo mismo las agremiaciones de GLP. Hoy por hoy los talleres de conversión, los proveedores de servicios y equipos para estaciones de suministro de ese GLP, las entidades certificadoras, los medios de comunicación, como este medio de comunicación, instituciones de capacitación también. La industria automotriz en general, muy pronto pues será la industria de motocicletas y en general los usuarios. Ya después entrarán otros proveedores de servicios como en la medida en que toque hacer recertificación de los tanques, bien sea de las estaciones o de las cisternas o de los mismos vehículos, entonces ya entrarán los laboratorios de inspección. Entonces, miren que son muchos los actores involucrados y cada uno debe aportar y poner su granito de arena en el tema de la seguridad. Basados en un principio fundamental, la gestión en el desarrollo de la seguridad en el proyecto de AutoGLP es una tarea de todos los actores involucrados. Parte de un análisis, ese análisis nos llevará a tomar algunas acciones para hacer unas mejoras, para poder obtener unos resultados y seguimos después de eso volviendo a analizar, volviendo a mejorar, obtener resultados, entonces formamos un ciclo. Eso es lo que se denomina el ciclo de la mejora continua. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer las cosas cada vez mejor para poder tener un proyecto seguro. Tenemos que llevar un registro de los incidentes que se presentan en la industria y también de los accidentes. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir. Muchas industrias en el mundo hacen eso. Por ejemplo, la industria aeronáutica lo hace, la industria marina, la industria minera, la industria petrolera, la industria del gas. Se lleva un registro precisamente de los incidentes y los accidentes. Cuando uno va a una mina, por ejemplo, uno ve un cartel grande, van contando los días que llevan sin ocurrir incidentes y accidentes. Y cuando ocurren,
estos van a un comité, de tal manera que hacen un análisis de responsabilidades compartidas y toman medidas correctivas precisamente para que no vuelvan a pasar. En la industria del gas, los códigos de seguridad de la National Fire Protection, o sea, la NFPA, se han mejorado gracias a las lecciones aprendidas y mejoras en los procesos y procedimientos en varios accidentes a nivel mundial. Infortunadamente, esos accidentes han costado vidas humanas y los códigos se han hecho con base en eso. Entonces, ese no es un tema menor. Entonces nosotros en la industria, como ya vamos a empezar a ver todos estos kits de conversión de AutoGLP, vamos a comenzar se nos va a hacer muy usuales los tanques, que serán cilíndricos o toroidales, la multiválvula, los reguladores, los selectores de combustible. Todo eso lo vamos a empezar a ver. De hecho, muchos de estos elementos ya son muy usuales en la industria del GNC. Entonces eso va a ser el día a día, la electrónica, los rieles de inyección, todos estos elementos están muy de moda. Pero de todas maneras, así hayan personas que vienen del GNC, técnicos que vienen formados en GNC, pues ellos tienen que tener una formación adicional en GLP, en AutoGLP. Entonces, ¿para qué? Para que este proyecto sea muy seguro. Vamos a empezar también a ver EDS móviles, o ya también llamadas EDS satélites, como la que vemos en la fotografía, aunque esta fotografía es de una estación de gas natural licuado vehicular en los Estados Unidos. La traje a colación para mostrar que esto en Colombia no está permitido, que el surtidor esté fuera del bastidor por la normativa que hay. Entonces tenemos que tener muchas cosas como eso. Pero si vamos a empezar a ver estas EDS móviles o autónomas, donde vemos el tanque y el surtidor en el mismo bastidor, de tal manera que usted pueda coger esa estación y llevarla a los sitios donde se necesite. Puede ser para Nautigas o puede ser para Autogas, en los sitios donde no hay estaciones de suministro. Usted lleva, surte, la puede, si no le da resultado ahí, la puede coger fácilmente y trastearla, teniendo en cuenta algo de la normatividad que habla que para colocar estas EDS móviles tienen que hacer un análisis de que no hayan estaciones de suministro normales 40 kilómetros a la redonda, lo dice la normatividad. También vamos a ver estas EDS normales con sus tanques, sus surtidores. Los surtidores van a ser, pueden ser para suministrar solo AutoGLP o pueden ser multipropósito donde van a suministrar varios combustibles. Entonces ahí también tenemos que actuar sobre los vendedores de isla. Los vendedores de isla tienen que saber qué norma les aplica a ellos. Y por ejemplo, como vemos en este caso, arriba a la derecha, este auto suministrando AutoGLP, pues ahí inclusive está mal estacionado, la manguera queda muy tensionada. Entonces la norma en Colombia habla de que el punto máximo debe estar a 1.5 metros del área del surtidor, de la cara vertical del surtidor. Entonces no es que el cliente también vaya y coloque el carro de cualquier manera y el islero le suministra ahí, por decirlo de alguna manera, a la loca. No, esto se logra es con la capacitación. Si le decimos a las personas qué hay que hacer, cómo lo tienen que hacer correctamente, tanto al usuario como al islero, pues vamos a tener un apoyo en la seguridad del proyecto en sí. Estas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y más temprano que tarde en el proyecto vamos a ver estaciones dedicadas a AutoGLP, como en el caso de esta de la izquierda, que es una estación en la India que solo atiende tuk-tuks o mototaxis. Solo los atienden AutoGLP, allá mismo tienen el tema de las conversiones, o sea, el taller de instalación ahí mismo. Aquí a la derecha las motocicletas con GLP, posicionando el tanque en un depósito adicional. Eso lo vamos a ver tarde o temprano en Colombia. Y como hay muchas motocicletas, entonces tenemos que influir en el tema de la seguridad de estos vehículos, porque ustedes saben que las motocicletas tienen mucha accidentalidad. Entonces también tendremos que involucrar en eso. También podemos desarrollar nuestra propia industria. En Colombia podemos desarrollar esta industria de tanques para motocicletas, siempre y cuando hagamos las cosas organizadamente y que podamos tener ese tanque certificado.
Esto es un tanque, un modelo de tanque que lo están instalando en motocicletas en la República Dominicana. Es un tanque en forma de U en fibra de vidrio de alta resistencia. El tanque es muy resistente, pero este tanque se puede hacer perfectamente metálico, con una costura de soldadura, certificado, porque todos los elementos que se instalen en AutoGLP tienen que estar certificados, tienen que traer su certificado de origen, y si son de desarrollo nacional, pues tenemos que hacer un proceso de certificación del proceso y del producto, porque si no, cuando lo instalemos, no nos lo va a certificar la entidad certificadora, entonces no va a avalar el equipo y no va a poder suministrar gas. Entonces esto lo tenemos que hacer, pero enfocados al tema de la seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso lanzamos esta alerta con las falsas sensaciones de seguridad. Aunque muchos técnicos que hoy están en el proyecto de AutoGLP vienen del proyecto de GNB, y por más que estén acostumbrados a manejar gas natural comprimido, deben tener en cuenta que el gas licuado de petróleo GLP precisamente es eso, es un gas licuado y tiene sus propios riesgos inherentes. Entonces el llamado es a que nunca nos debemos relajar y nunca debemos subestimar al gas. Eso pasa como cuando usted se considera un nadador experto, ¿sí? Usted nada, sabe nadar, una que otra vez habrá metido a algún río, habrá estado en el mar, habrá estado en piscinas, y de pronto usted ve un río crecido y dice, esto es fácil porque yo soy un nadador experto, se mete y se ahoga. O se mete en un mar picado, también se mete y se ahoga porque usted sufre de un exceso de confianza. Y eso es lo que lo mata a uno, el exceso de confianza. Entonces acá tenemos que nunca subestimar al gas. El gas es de mucho cuidado. Entonces, por favor, para eso están las normas. Así los kits de conversión sean muy modernos, siempre van a tener un tanque, que el tanque podrá ser toroidal o podrá ser cilíndrico, van a tener una multiválvula y una válvula de carga o pico de llenado. La gente y los instaladores pueden pensar que eso es muy sencillo. Instalar un tanque, pues eso no tiene misterio, es ajustarlo, anclarlo al baúl, colocarle una multiválvula y ya, y colocar el pico de carga, y ahí no está el problema, y el problema está de pronto en instalar la electrónica, el regulador, todo eso. Y yo les puedo decir que es al revés. Es al revés porque los tanques de AutoGLP hay que tener mucho cuidado en su instalación. No se pueden instalar como un tanque de GNC donde usted lo instala, conecta la válvula y listo. Aquí no, aquí, sobre todo en los tanques cilíndricos, hay que tener en cuenta una posición de ese tanque. Eso va con unos grados específicos y la multiválvula también va a unos grados específicos. Y si usted coloca la multiválvula que no es para unos grados diferentes en un tanque, pues vamos a tener una medida del nivel del tanque diferente, y cuando usted esté tanqueando, pues vamos a tener un problema con las presiones y con la formación de ese boil of gas que se forma dentro, o sea, ese gas en fase de vapor, en fase gas. Acuérdese que el gas, el GLP va a estar en dos fases, líquido y gas. Y en la medida en que el tanque se vaya moviendo con el vehículo, pues va a facilitar la formación del boil of gas, así como en una botella de gaseosa usted la agita y la presión aumenta, o usted la calienta y la presión también aumenta, aquí pasa lo mismo, pero eso es controlado por la multiválvula. Entonces, por favor, remítanse a la revista GLP Automotor número 2, donde hablamos de la multiválvula. En la revista GLP Automotor número 1 hablamos de los tanques, cómo se instalan, qué cuidados hay que tener, pero sobre todo remítanse al manual del fabricante, el que le suministra los equipos, los tanques, las multiválvulas, traen unos manuales. Eso hay que seguirlo al pie de la letra porque eso ya está analizado. Entonces, así tengamos kit de tercera generación y lo montemos en lazo abierto, lo que llaman el open loop, o kit de tercera generación en lazo cerrado, closed loop. Acuérdese que es con el emulador de sensor de oxígeno y todo ese sistema de control ambiental. O tengamos kit de quinta generación, que es inyección de gas en fase gas, o de sexta generación, que es inyección indirecta de gas en fase líquida, o lo último en tecnología, que es el kit de séptima generación, que es inyección directa de gas en fase líquida, donde ya no hay un regulador de presión, sino que hay una bomba, que son los equipos más modernos. No importa el equipo moderno que tengamos, siempre vamos a tener un tanque y una multiválvula y un pico de carga. Entonces, estos elementos son fundamentales en el montaje, y si fallamos en eso, podemos estar fallando en la seguridad. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales?
A los vendedores de los talleres que venden la instalación, por favor asesorar al cliente en la instalación. Tenemos que decir que lo estamos asesorando en la instalación de un energético de transición. No estamos vendiendo kit de conversión, eso no es vender por vender. Existe una gran diferencia entre lo que es un vendedor de servicio y un asesor comercial o asesor de ventas. Normalmente el vendedor tradicional se cree dueño de la información, vende por vender y tiene normalmente mucha labia, tratando de convencer al cliente y venderle esta vida y la otra, como se dice. En cambio, el asesor de ventas sabe escuchar, pregunta, jamás sobrevende, o sea, él no vende por vender, sino que le da una asesoría al cliente. Y ahí en este punto es donde empieza el tema de la seguridad. El vendedor tiene que ser muy honesto con el cliente y decirle y hablarle de los riesgos que puede tener y recalcarle que no debe intervenir en el equipo de gas. Para eso lo tiene que hacer el personal especializado y también el jefe de taller o los talleres de conversión tienen que recalcar eso. Nosotros vamos a ver de todas maneras en el proyecto de AutoGLP vamos a ver accidentes de cisternas. Por ejemplo, esta que fue por una encunetada en una carretera. Pero más que ver ese accidente y hablando de este tema de responsabilidad compartida, usted tiene que saber esto por qué pasó en su compañía. Si el carro es de una compañía, de una transportadora de gas o si es de la propia empresa distribuidora de gas, ¿por qué pasó eso? Irse hacia atrás y a qué hacer y tomar las medidas correctivas para que no vuelva a pasar. Uno no sabe si el conductor estaba trasnochado, si el conductor no descansó, si el conductor de alguna manera tenía algún problema. Entonces hay muchas cosas que nos hacen que cuando los accidentes o los incidentes pasan, no es solo por culpa del último que estuvo involucrado y que de pronto perdió la vida. Puede haber sido una serie de errores acumulativos de muchas personas que estuvieron involucradas. O sea, eso es lo que se llama la responsabilidad compartida. Y eso nos lleva al tema de hacernos la pregunta, ¿es seguro el GLP? ¿Es seguro el AutoGLP? Pues resulta que la National Fire Protection es la entidad que ha sacado los códigos para el manejo seguro del GLP, entre otros. Y con base en esto se ha estructurado la normatividad en varios países del mundo, incluyendo Colombia. Adicionalmente, la industria automotriz ha realizado el montaje de equipos de GLP originales de fábrica, lo que llamamos OEM, siguiendo todas las exigentes normas que dicha industria demanda. En resumen, el manejo del AutoGLP es de cuidado, pero si seguimos todas las normas y recomendaciones, es muy seguro su uso. Entonces, vamos a ver, resulta que en noviembre de 2013, en Barcelona, España, hubo un incidente con un vehículo a GLP y de todas maneras eso fue noticia nacional. Varios diarios del país expresaron así la noticia. La Vanguardia, sucesos, 3 heridos en la explosión de un taxi híbrido a gas en Barcelona. Autofácil, explota un Toyota Prius taxi en Barcelona. El País, periódico reconocidísimo en España, en la sección de Cataluña, un taxi a gas explota en Barcelona y causa 3 heridos. Entonces, eso fue noticia nacional, 2013, noviembre. Para ese entonces España llevaba muchos vehículos, no solo convertidos, sino también originales de fábrica a GLP. Y vamos a ver este video precisamente para ver qué ocurrió. Ha saltado volando el capó y el techo y ha llegado a parar aquí, a lo que es justamente la terraza nuestra. Es una onda expansiva como si parecía como si fuese un atentado, porque parecía como un coche bomba, porque ha sonado muy fuerte, ha sonado un petido que yo hasta incluso me queda por unos décimas de segundo medio sordo. Y al principio todo el mundo asustado y corriendo entraba aquí y el coche empezaba quemando y llevó salander de la para antifuegos de aquí para apagarla y sacó del chofer de allí otro compañero. Pues mira, se trata de un vehículo híbrido, lleva gasolina, gas y eléctrico. Entonces ha tenido una fuga el depósito de gas y el vehículo ha explotado. Hemos extraído el depósito y lo hemos estado calentando con agua para que vaporizase el líquido, el gas, porque el gas estaba en estado líquido todavía.
Aquí vemos el antes y el después, ya como vimos en el video, cómo quedó el carro, y aquí en la parte superior izquierda vemos cómo era el carro, un Toyota Prius híbrido. Le habían instalado el sistema de GLP, de auto GLP, entonces se cataloga ya como un hybrid GLP. Y ustedes escuchaban al bombero que decía que estaban calentando el tanque rociándole agua fría. Pues resulta que el GLP al interior del tanque está en fase líquida y en fase de vapor, acuérdense. Y aunque el agua de los bomberos está fría, en la realidad esta agua está más caliente que el mismo gas, porque el gas lo almacenamos a temperatura entre los menos 30 grados centígrados y los menos 42 grados centígrados, dependiendo de la composición del GLP, o sea que eso está extremadamente frío. Y si usted pues le echa agua fría, comparativamente está más caliente que lo que está el gas. Pero esto solo se debe hacer en tanques muy pequeños y por personal especializado, o sea los bomberos, ya que esto aumenta, echarle agua al gas aumenta la vaporización del mismo gas y se puede crear una atmósfera explosiva muy rápidamente. Esto porque era un tanque pequeño. Por eso es que nunca se utiliza agua para sofocar un incendio de gas, porque el calor latente del agua vaporiza aún más el gas licuado, aumentando el riesgo de una atmósfera explosiva. Acuérdense que el calor latente es esa energía que se necesita para que una sustancia cambie de fase, y ese calor, esa energía que tiene el agua, la va a aprovechar el gas que está líquido, llega agua que está a una temperatura mayor, entonces él lo que hace es extraerle ese calor. El calor va a fluir siempre del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío, eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces él coge esa energía, ese gas licuado, y esa energía la utiliza para volverse, cambiar de fase, o sea, para volverse vapor, gas, en fase gas. Y eso lo que hace es mezclarse con el aire y va a crear una atmósfera explosiva. Por eso en los incendios en las plantas de gas se usa principalmente dióxido de carbono para sofocar los incendios y eventualmente espuma, dependiendo del tipo de incendio, pero eso lo hace el personal especializado. ¿Para qué se usa el agua? Que ustedes ven que los bomberos están rociando agua. Pues el agua que usan los bomberos es para mantener refrigerados los tanques donde se almacena el gas licuado, para que eso no vaya subiendo la temperatura, porque cuando sube la temperatura en un tanque, también se aumenta la formación del boil of gas. Él va cambiando esa fase y entonces va subiendo la presión, el mismo caso de la botella de gaseosa. Entonces es por eso que no se utiliza. Entonces en el video que vimos, ¿qué pasó? La investigación reveló que la válvula de seguridad de la multiválvula, que hace que solo se llene al 80%, estaba defectuosa. El taller se dio cuenta de eso, pero no la tenía en el momento como repuesto. Entonces el taller suspendió el sistema de GLP para que el usuario no pudiese recargar en una estación de suministro. ¿Cómo hizo eso? Simplemente pues retiró el pico de carga, pero el cliente habilitó por su cuenta y riesgo el sistema y se fue a tanquear. Dese cuenta, el cliente era un taxista. Los taxistas normalmente son inquietos, a ellos les gusta hacer sus, como dicen por ahí, sus marañitas. Entonces él vio que de pronto eso era muy fácil, entonces él mismo simplemente habilitó la válvula de carga y se fue a tanquear. Minutos después de la tanqueada, el tanque explota por sobrepresión. Acuérdense, el tanque está en dos fases, tiene el gas en dos fases. Muy probablemente el taxista lo que dijo, pues yo normalmente le echo, no sé, tantos euros, le voy a echar la mitad de euros y algo de gas tengo, pero él no tenía el concepto claro, y entonces cuando usted tanquea en ese gas, con el movimiento y con todo el gas empieza a expandirse, a cambiar de fase, se forma el boil of gas, y entonces hay un elemento que tiene eso controlado, es la multiválvula, y si estaba defectuosa entonces no pudo tener eso controlado. Entonces unos minutos después de la tanqueada, el tanque explotó por esa sobrepresión. Hay 3 heridos, entre ellos el conductor, que se salvó milagrosamente, pero quedó con quemaduras de primer grado. Los otros 2 heridos fueron de un automóvil que estaba estacionado detrás del taxi en el momento de la explosión. Gracias a que el taxi iba sin pasajeros, no hubo muertos. Entonces mire, esto lo estamos diciendo, es para que, socializando esto para que esto no nos pase en el proyecto Auto GLP. Entonces, ¿cuáles fueron las suposiciones de la gente? ¿Qué empezó a especular la gente? Volvió el grupo terrorista ETA y sin duda eso era un atentado. Eso
era falso. Explotaron las baterías que tiene el auto híbrido por debajo, porque los autos híbridos tienen unas baterías que las tiene por debajo de la carrocería, entonces eso explotó. Falso. El taller que hizo la conversión a GLP era malo y la hizo mal. Esa conversión fue mal hecha. Eso también fue falso, porque se demostró que era un taller ampliamente reconocido, con amplia experiencia y con buenas prácticas. Los autos híbridos no se pueden convertir a GLP porque explotan. Eso también es falso. Aunque Toyota mencionó que la marca no había autorizado la conversión a GLP ni desde Japón ni desde la subsidiaria en España, sí defendió la seguridad de sus autos híbridos. De hecho, esto es un auto híbrido que es no enchufable. Él funciona, el Prius funciona generando su propia electricidad y de todas maneras eso es muy seguro. Los autos a GLP son un peligro para la sociedad, hay que prohibirlos. Falso. Para la fecha del incidente ya rodaban por las calles de Barcelona 1.500 taxis a GLP, de los cuales por lo menos la mitad eran Toyota del modelo Prius sin ningún tipo de incidentes. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Y aquí es donde viene el tema de la responsabilidad compartida. Primero, el cliente puso su desconocimiento por encima de las recomendaciones del taller. Entonces, él se atrevió a modificar algo. ¿Será que el asesor comercial le dijo? ¿Será que el jefe de taller sí le dijo que no debía tocar nada? ¿Será que leyó alguna cartilla de instalación o le dieron alguna charla donde decía que todo ese sistema lo tiene que manipular personal especializado? Entonces mire cómo se le da la oportunidad al cliente para que cometa un error. Entonces, como quien dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero resulta que él no fue el único responsable. El taller, pero no que era un taller bueno, sí. No que era un taller reconocido, sí. Pero al taller le faltó porque no recalcó ante el cliente la importancia de la suspensión del sistema de GLP desde el punto de vista de la seguridad del mismo usuario, sus pasajeros, porque eso era un taxi, y las personas de su entorno más cercano, y el riesgo a perder la vida, porque es que trabajar con gas no es cualquier cosa, hay que tener mucha seguridad en el tema. Entonces prácticamente el taller no hizo una valoración del riesgo. El taller tenía que haber ido más allá de suspenderle solo el pico de carga. El taller de pronto lo que hubiera podido hacer era haber suspendido la multiválvula y retirarla y dejar el tanque con el hueco, simplemente con el hueco donde va la multiválvula, ya no se puede echar gas, ahí sí no puede hacer nada el cliente. Entonces no vieron más allá y no valoraron ese riesgo. Entonces también el taller tiene una responsabilidad compartida. Pero también el proyecto en sí, no ser redundante en la capacitación permanente de usuarios y no usuarios del autogas GLP. Y volvemos al mismo tema. ¿Usted tiene capacitados a sus técnicos? Sí, yo ya los capacité. ¿Hace cuánto? Hace 2 años, hace 1 año. Mire, la capacitación de los técnicos, la capacitación de los isleros, la capacitación del personal de ventas, la capacitación de todo el mundo tiene que ser permanente. Tienen que informarse. La capacitación, nunca lo hemos dicho, nunca está de más, porque pasan estas cosas. Y cuando estas cosas pasan, a veces se tratan de tener tapadas, que nadie se entere. No se entere, ojalá no se entere nadie porque, no, al contrario, cuando las cosas salen mal hay que socializarlas para que en un futuro inmediato no vuelvan a salir mal. Entonces, ese error de no difundir el incidente para que no vuelva a ocurrir también se presentó y eso forma parte de la responsabilidad compartida. Y sobre todo el gobierno o la administración pública en este caso, pensar en que si el proyecto ya está andando, no hay nada por aportarle. O sea, lo que se llama la miopía administrativa. Entonces no hay campañas informativas, no hay campañas educativas para la población y eso está mal hecho. Entonces, pensar que no podemos hacer nada está muy mal, porque siempre podemos hacer algo con respecto a la seguridad. Esto que estamos haciendo nosotros, difundiendo esto y dando a conocer, es precisamente para que esto no pase en Colombia. Las agremiaciones de gas también deben participar de esto, deben difundir material de capacitación, dar charlas. Las compañías de gas, personas que están involucradas en el tema del auto GLP tienen que tenerlos capacitados permanentemente, compartir toda esta información. No dejemos que el proyecto de pronto, ya que arrancó y está tomando una dinámica, no dejemos que pase algo que se puede prevenir fácilmente con capacitación, porque es que si pasa algo no le van a echar la culpa a Juanito o a Carlitos o a Pepito, le van a echar la culpa al proyecto en sí y todo el mundo pierde.
todos perdemos en el proyecto. Entonces eso, la responsabilidad compartida es eso. Empecemos a ser responsables desde el inicio en la seguridad para no tener después que estar compartiendo responsabilidades en los accidentes. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. El Libro Naranja es el reglamento tipo de las Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas como el GLP, el cual es un gas que emana gases resultantes de presión y es inflamable. El número asignado según el Libro Naranja para el GLP es el 1075. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.